Buen día. Iniciamos los ejemplos del tema de condensadores o capacitores. Vamos con el ejemplo número 1. La batería de la figura suministra 12 voltios. Encontrar la carga en cada uno de los capacitores cuando A. Se cierra el interruptor S1, B. Se cierran ambos interruptores. C1 es igual a 1 microfaradio, C2 es igual a 2 microfaradios, C3 es igual a 3 microfaradios y C4 es igual a 4 microfaradios. Entonces, esta es nuestra configuración. Tenemos una batería, una fuente de poder de 12 voltios. Tenemos dos interruptores. Los interruptores lo que hacen es abrir o cerrarse. Eso es todo lo que hacen en un circuito. Entonces, cuando están abiertos, las cargas no pueden circular por allí. Cuando está cerrado, entonces las cargas sí pueden circular. Tenemos dos interruptores y tenemos 4 condensadores, también llamados capacitores. Entonces vamos a ver. La primera parte: se cierra el interruptor S1. Nosotros queremos calcular la carga en el capacitor. Cuando nosotros queremos calcular alguna característica del capacitor o del condensador, esta es su ecuación principal, como vimos en la teoría. La capacitancia es igual a la carga del condensador entre el voltaje que tiene o diferencia de potencial, voltaje o diferencia de potencial que tiene el condensador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para yo poder, por ejemplo, yo quiero la carga del condensador 1. Para yo poder obtener la carga del condensador 1, según esta ecuación, carga es igual a capacitancia por voltaje. El voltaje pasaría aquí multiplicando, ¿no? Entonces, carga igual a capacitancia por voltaje. Yo conozco la capacitancia de este condensador, vale 1 microfaradio, pero no conozco su voltaje. Entonces yo tengo que buscar una forma de conseguir el voltaje de este condensador. La forma que se utiliza es ir reduciendo la configuración de los condensadores que tengamos en el circuito hasta que, utilizando los valores que nos dan, en este caso el valor de la batería, el voltaje de la batería, hasta que yo pueda conseguir este voltaje. Una vez que yo consiga el voltaje del condensador 1, aplico la ecuación y calculamos la carga de ese capacitor. Y así hacemos con cada uno de los condensadores. Eso por una parte, ¿no? La ecuación fundamental del condensador. Ahora hay que recordar las características de los condensadores en serie y los condensadores en paralelo que vimos en la teoría. Entonces cerramos el interruptor S1, que es lo primero que nos dice. El interruptor S2 no está cerrado, por lo tanto por acá no pasa corriente. Esto da igual si esto se queda o se quita, eso no hace nada en el circuito, porque la carga no va a pasar por aquí. Entonces, cerramos el interruptor S1, cuando se prende la batería, entonces comienza a circular carga. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué configuración queda en esta situación? Si observamos esto es una configuración en serie. Recordamos que los condensadores tienen dos conectores. Cuando un solo conector está conectado con otro condensador, esos condensadores están en serie. No pueden haber nodos. Esto no es un nodo porque esto está abierto. Recordamos que un nodo es un punto que tiene tres o más cables. Aquí hay 3 cables, ciertamente, pero como por aquí no pasa carga, entonces esto es como si no estuviese, por lo tanto es un solo cable acá. ¿Bien? Entonces, esto es una configuración en serie. De igual manera pasa en la parte inferior. Estos dos condensadores también están en serie. Por la misma característica que acabo de hablar, solo uno de sus conectores están conectados. En serie, para yo poder calcular la capacitancia equivalente entre ellos dos, en serie se utiliza el inverso. 1 entre la capacitancia equivalente, que lo voy a llamar 1,3, porque este es el 1 y este es el 3, es igual a la suma de esas capacitancias, el inverso de esas capacitancias. Entonces, si es el 1,3, entonces será 1 entre C1
más 1 entre C3. Yo tengo los valores de esas capacitancias, por lo tanto yo puedo trabajar esto. ¿Okay? Yo recomiendo que esto lo dejen en fracción, porque como la capacitancia que yo quiero está en la parte inferior de la fracción, lo que hacemos es invertir los números para hallar la capacitancia. ¿Ve? Vean la diferencia. Esto es 1 entre la capacitancia 1,3. En cambio, esto es capacitancia 1,3. Entonces, si ustedes lo dejan así en fracción, lo que hacen es invertirlo. Ahora, si ustedes sacan esta cuenta, tendrían que 1 entre el valor que les dé allí. Para mí es más sencillo así, pero bueno, depende de lo que ustedes quieran. Entonces, esta capacitancia da 0,75 microfaradios. Recordamos que 10 a la menos 6 es micro, ¿no? Cuando hagamos los cálculos tenemos que cambiar el prefijo micro por 10 a la menos 6. De manera similar hacemos en la serie 2. Aplicamos la ecuación de la inversa. El condensador 2,4 sería C2 y aquí C4. Y obtenemos la capacitancia 2,4. Entonces ya tenemos estas capacitancias. El circuito quedaría así. Fíjense que él viene de un serie. Entonces cuando se hace la combinación 1,3 queda un solo condensador. Y cuando se hace la combinación 2,4 queda un solo condensador. Quedaría así. ¿Qué sucede? Que estos condensadores están en paralelo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Recuerdo nuevamente que los condensadores tienen un solo conector. Cuando los condensadores se unen por ambos lados, por ambos conectores, así como está aquí, y no hay nada más, no hay ningún otro dispositivo entre ellos. Vean que no hay nada, ningún otro dispositivo entre ellos. Estos condensadores están en paralelo. Sabemos que en paralelo los voltajes son iguales. Y en este caso, fíjense que este es el mismo punto. La fuente, acuérdense que esto es un cable, la fuente también está en paralelo con ellos dos, porque no hay ningún otro dispositivo que altere ese voltaje. Este interruptor lo que hace es permitir el paso de las cargas, por lo tanto, él no altera el voltaje. Entonces, estos condensadores están en paralelo y a su vez están en paralelo con la fuente de poder. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es el mismo voltaje que van a tener estos condensadores. Voltaje del condensador 1,3 es igual al voltaje del condensador 2,4 y es igual al voltaje de 12 voltios, el voltaje de la batería. Ahora nosotros sabemos, acabamos de calcular la capacitancia de la combinación 1,3 y la capacitancia de la combinación 2,4. Si nosotros vemos la ecuación, si yo tengo capacitancia y tengo voltaje, yo puedo calcular carga. Por lo tanto, yo puedo calcular la carga del condensador 1,3 y puedo calcular la carga del condensador 2,4. Bien, una vez que yo tengo esas cargas, entonces nosotros nos regresamos. ¿Qué significa regresarnos? ¿De dónde salieron estas combinaciones 1,3 y 2,4? Ellas salieron de un serie. Entonces, lo que hice fue regresarme, pero me regreso ya con otra información. Ya yo conozco cargas de esas combinaciones. Entonces nos regresamos, sabemos que ellas vienen de un serie, nosotros acabamos de calcular sus cargas y sabemos que en serie las cargas son iguales. Entonces, la carga en la serie 1, la carga del condensador 1 es igual a la carga del condensador 3 y a su vez es igual a la carga de la que proviene. Ella proviene de la combinación 1,3 y esa carga la calculamos anteriormente. Por lo tanto, yo sé que esto es 9 microcoulomb. Por lo tanto, ya yo sé, debido a que esto proviene de un serie, ya yo sé cuál es la carga del condensador 1 y ya sé cuál es la carga del condensador 3. Es igual a esta, nos dio 9 microcoulomb, por lo tanto esas cargas son 9 microcoulomb. De manera similar en la serie 2, tenemos la carga de cada condensador del C2 y del C4 es igual a la de la combinación 2,4. Y eso nos había dado 15,996 microcoulomb. Por lo tanto, ya tenemos las cargas de cada capacitor. Fíjense que esa es la pregunta. Carga en cada capacitor cuando solamente está cerrado el interruptor S1. Ya obtuvimos las 4 cargas, ya hicimos la parte A. Ahora pasamos a la parte B. En la parte B me dicen, cierre los interruptores. Ambos, bueno, cerremos S1, cerremos S2.
Una vez que hacemos eso, entonces vamos a hacer algo similar. ¿Qué combinación tienen estos condensadores? Esto es un paralelo y esto es un paralelo. Fíjense que los conectores, ambos conectores, están unidos. Esto es un cable. No hay nada. Él no altera el voltaje. Entonces, ellos están unidos. Sus dos conectores están unidos. Igual pasa con esta parte. ¿Ven? Estos conectores están unidos por acá y estos conectores están unidos por acá. Por lo tanto, eso es una combinación en paralelo. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, que en paralelo las capacitancias se suman. Entonces la combinación 1-2, que sería el paralelo 1, sería la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Eso da 3 microfaradios. Y de manera similar, el paralelo 2 sería capacitancia 3 y capacitancia 4. Por lo tanto, eso daría 7 microfaradios. Ya conocemos esas capacitancias. Ahora, cuando hacemos ese paralelo se convierte en un solo condensador. Fíjense que ellos vienen, lo que hice fue unir el condensador 1-2, viene de un paralelo donde hay un condensador 1 y un condensador 2, y el 3-4 de manera similar. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ellos están en serie. ¿Y qué pasa en serie? Que las capacitancias se hacen el inverso, 1 entre la capacitancia equivalente. ¿Por qué se coloca capacitancia equivalente? Porque cuando ya va a quedar un solo condensador, uno lo llama capacitancia equivalente. Ahora, esa capacitancia, 1 entre esa capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1-2 más 1 entre la capacitancia 3-4. Hacemos el cálculo, lo dejamos en fracción y ya tenemos esa capacitancia equivalente. ¿Qué significa eso? Que ahora mi circuito yo lo puedo dibujar así. Un solo condensador que tiene la capacitancia equivalente. Y ese condensador tiene todo el voltaje de la batería. Si yo tengo voltaje y tengo capacitancia, yo puedo calcular carga. Por lo tanto, yo puedo calcular la carga de ese condensador equivalente. C equivalente por los 12 voltios. Y eso nos da 25,2 microcoulomb. Ahora, yo sé que esta capacitancia equivalente viene de esta serie. Y sabemos que en serie las cargas son iguales. Acabamos de obtener la capacitancia del condensador equivalente, por lo tanto yo puedo calcular el voltaje del condensador 1-2 utilizando la ecuación. Voltaje es carga entre capacitancia. Eso da 8,4 voltios. El voltaje del condensador 3-4 yo lo puedo hacer de la misma manera, pero también puedo recordar que en serie la suma de los voltajes tiene que dar el voltaje de la batería. Por lo tanto, al de la batería, que es el total, yo le resto lo que me acaba de dar y puedo obtener el del condensador 3-4. Vuelvo a repetir, yo puedo hacerlo de esta misma forma, utilizando la ecuación. Entonces, lo cierto es que ya tenemos esos voltajes. Recordamos que estos condensadores 1, 2 y 3, 4 vienen de un paralelo. Y sabemos que en paralelo los voltajes son iguales. Por lo tanto, en el paralelo 1 el voltaje de C1 es igual al voltaje de C2 y es igual al voltaje de C12. Y en el paralelo 2 el voltaje de C3 es igual al voltaje de C4 y es igual al voltaje de 3,4 que lo acabamos de conseguir. Por lo tanto, yo puedo calcular todas las cargas. Ya puedo calcular todas las cargas. Carga de C1, carga de C2, carga de C3 y carga de C4. Y eso es lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio, utilizando la ecuación principal de la capacitancia.